Vamos a continuar con la serie Las riquezas de la vida cristiana. Este es el número 2. Con esta serie de estudios esta mañana, ¿cuántos dicen amén? El texto central, el texto principal es Proverbios 22, versículo 4, que dice de esta manera, Proverbios 22, 4: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Verdad? Tomé este texto porque aquí habla de que una de las recompensas de servir a Dios, una de las recompensas, ¿verdad?, de servir al Señor son riquezas, pero no solamente son las riquezas, son la honra y la vida. Y esto tiene que ver con el tema, ¿verdad?, de esta serie, las riquezas de la vida cristiana. Hoy vamos a estar hablando de esas riquezas, ¿verdad? Una riqueza más, que son las riquezas de su misericordia. Así que vamos a hablar de las riquezas de su misericordia. La vez pasada hablamos acerca de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Hoy vamos a hablar de las riquezas de su misericordia esta mañana, porque Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a leer el texto en Efesios capítulo 2. Es nuestro texto, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo tienen? Efesios 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos salvó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Las riquezas de su misericordia esta mañana. La palabra misericordia viene del hebreo esed, y es una de las más importantes en el Antiguo Testamento, y yace en el centro de la revelación que el Señor dio de sí mismo en relación con su actitud para con su pueblo. Misericordia es una inclinación de ánimo para compadecerse del mal ajeno. Literalmente significa tener corazón ante la miseria ajena, física, moral y espiritual. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de misericordia, ¿verdad?, estamos hablando de una de las virtudes de Dios. Y la Biblia dice en nuestro texto que Dios es rico en misericordia. Cuando dicen amén. Y quiero hablar en primer lugar, Dios es rico en misericordia esta mañana. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. O sea, Dios tiene mucha misericordia. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia, hermanos, se desborda de Dios. La misericordia emana de Él. Su misericordia abunda en Dios. O sea, es un Dios misericordioso. David habla, hermano, de la multitud de sus piedades en el Salmo 51. Para que me ayuden a leer esta mañana, Salmo 51, versículos 1 y 2, por favor. Salmo 51, versículos 1 y 2. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Aleluya. Lo que está diciendo aquí David está diciendo que el Señor, ¿verdad?, tiene multitud de piedades. O sea, tiene una multitud de misericordia. Conforme a la multitud, dice, de tu misericordia, de tus piedades, perdón, y conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Declara David que Dios es rico en misericordia. Ahora, el deleite de Dios es su misericordia esta mañana. Es su misericordia, el deleite de Dios. En Miqueas capítulo 7, díganme leer ahí por favor, Miqueas 7, versículo 18. Uno de los profetas menores, Miqueas 7, 18. A ver. 7, 18. Sí. Que Dios como tú, que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita, dice, en misericordia esta mañana. Dios es misericordioso. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Rápidamente buscarlo, por favor. Segunda de Crónicas 30, versículo 9. Porque si hoy volvieres a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros hoy volvieres a él. Él es clemente y misericordioso esta mañana. Aleluya. Estamos hablando, ¿verdad?, que Dios es rico en misericordia. Ahora, Jehová esperará para tener misericordia, hermanos, también ahí en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 18. Isaías 30 y 18, por favor. Vamos ahí. Por tanto, Jehová espera para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Aleluya. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Esperará para tener misericordia esta mañana. David declara las siguientes palabras. Voy a leerlo en el Salmo 25, versículos 6 y 7. Vean conmigo ahí lo que declara David. Salmo 25, 6 y 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Amén. Acuérdate, dice David, le dice a Dios, acuérdate de mí, Señora, de tus misericordias, de tus piedades. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que Dios es rico en misericordia. Podemos mirar la misericordia de Dios en todo lo que nos rodea, de la creación. Vemos la misericordia de Dios en el... Pero no importa, pastor, está poniendo por aquí, vaya. Está poniendo aire por aquí. Yo lo he puesto en el más bajito para no hacer tanto ruido. Entonces vemos la misericordia de Dios, hermanos, por ejemplo, en el nacimiento de un bebé. Ahí vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Podemos mirar la misericordia de Dios, ¿verdad? Como una vez un pastor declaró, Dios no se ha decepcionado del hombre, porque Dios todavía, amén, sigue haciendo ese milagro de la gestación, ¿verdad? De un bebé, gloria al Señor. Vemos la misericordia de Dios también en el fruto de la tierra. Esa es la misericordia de Dios. Mirar cómo la tierra fructifica a pesar, ¿verdad?, que realmente los humanos no hemos cuidado el planeta como debemos de cuidarlo. Todavía la tierra sigue dando su fruto por la misericordia de Dios. Vemos la misericordia de Dios en los recursos naturales también. La tierra, hermanos, es un planeta rico en recursos naturales. A pesar de tanta explotación que ha habido, todavía, amén, la tierra hay muchos recursos como el petróleo. Todavía hay millones de litros de barriles de petróleo que se siguen extrayendo del subsuelo. Gas natural, minerales. Esa es la misericordia de Dios. Vemos también la misericordia de Dios en las estaciones del año, en el oxígeno que respiramos. Aleluya. Piensa en eso, gloria al Señor. Amén, es la misericordia de Dios. Hermanos, a unos kilómetros de altura de aquí, de la superficie terrestre, a unos kilómetros, si sobrepasamos esa línea, ¿verdad?, esa capa de atmósfera que nos protege, nos da el oxígeno, si sobrepasamos esa línea, después de esa línea de la atmósfera ya no hay vida, hay muerte, hay una esterilidad, los planetas, no hay vida, no hay atmósfera, no hay oxígeno. Es impresionante, hermanos, cómo estamos prácticamente en una burbuja, vivimos en una burbuja de vida. Dios le puso esa capa a la tierra para que tuviéramos oxígeno para vivir. Pero ya, amén, si salimos de esa capa, en la luna no hay vida, no hay atmósfera, no hay oxígeno.
Allí no encuentran ni siquiera una bacteria. No hay vida, está muerto todo, está inerte. Pero esa es la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La tierra está llena de la misericordia de Dios. Entonces Dios es rico en misericordia. Y estamos nosotros, hermanos, podemos estar conscientes de ello en esta mañana, gloria a Dios. Ahora yo quiero hablar en segundo lugar, la riqueza de su misericordia nos dio vida. Eso es lo que dice nuestro texto, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esta misericordia y gracia de Dios nos dio vida juntamente con Cristo, declara el apóstol Pablo esta mañana. Aleluya. Fue la misericordia de Dios la que manifestó la vida de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si tan solo todo cristiano pudiera entender esto esta mañana. Pero no todos lo entienden. Como que fue la misericordia de Dios. Fuimos salvos por misericordia. Fuimos liberados por misericordia. Fuimos sanados por misericordia. Fuimos recibidos a misericordia esta mañana. Aleluya. Aún estando nosotros muertos, dicen pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Escuchemos las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo. Amén, para que lo lean ahí. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. 1 Timoteo 1, del 12 al 14, por favor. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergonzo. Es 1 Timoteo 1, del 12 al 14, hermano. Sí. 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas tú recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, de la misericordia que Dios tuvo hacia él, que el Señor tuvo hacia él, ¿verdad? Él está diciendo: yo era blasfemo, yo antes era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero dice: fui recibido a misericordia. Aleluya, fui recibido a misericordia. La Biblia en lenguaje sencillo dice, el versículo 13: antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así Él confió en mí, y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Qué tremendo, hermanos, es ser recibidos a misericordia. Eso es lo que hace la misericordia, las riquezas de la misericordia de Dios esta mañana. Eso es lo que hace. Somos, amén, fuimos recibidos a misericordia. No todos lo entienden esta mañana, pero nosotros podemos entenderlo. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos, aleluya, aquí. ¿No dicen amén? Amén. No estaríamos aquí. Aleluya. Un ejemplo de esto lo tenemos en el joven aquel, en el hombre endemoniado gadareno. La liberación de este hombre, hermano, es un poderoso ejemplo de la misericordia de Dios. Como el Señor, amén, hizo un milagro sobrenatural en este hombre. Un hombre endemoniado, un hombre poseído, ¿verdad?, por una legión de demonios. Aleluya, por una legión, hermano, 600 demonios poseído. Pero fue la misericordia del Señor. Vamos a irnos ahí al libro de Marcos. Yo lo voy a leer esta mañana. Marcos capítulo 5. Versículos, vamos a leer del 1 al 10 primeramente esta mañana. Marcos 5 del 1 al 10 dice: estas palabras: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él.
Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Piensa en este hombre, un hombre poseído, ¿verdad? Que andaba en los sepulcros, vivía en los sepulcros, entre las tumbas. Amén, lo ataban con cadenas, pero él rompía las cadenas porque estaba poseído por una legión de demonios. Pero esto es algo tremendo, hermano, gloria al Señor, lo que Jesús hizo en este hombre. Hizo una obra poderosa, lo liberó. Los demonios fueron sacados de él de una manera sobrenatural. Aleluya, los demonios salieron de este hombre y este hombre quedó liberado, quedó sanado, quedó restaurado. Eso es lo que Dios hace, es lo que hace la misericordia del Señor, ¿verdad? ¿Y qué sucedió después? Bueno, ahí le dice que después, aleluya, este hombre estaba con Jesús sentado en su cabal juicio. Y vea las palabras, ahí vamos a leer ahí mismo, San Marcos 5, versículo 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todas sus maravillas. Este hombre, hermano, aleluya, Jesús le dijo: ve a tu casa, ve a los tuyos, ve y cuéntales, aleluya, cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Porque es la misericordia del Señor, fue la misericordia de Dios hacia él. ¿Cuántos dicen amén? Fue la misericordia hacia él, no es otra cosa. Amén. No es otra cosa la que nos trae a su presencia, es su misericordia esta mañana. No es el talento, o no es que alguien, amén, no nos jaló a la iglesia, alguien, verdad, un pastor o una iglesia, verdad, nos convenció. No, fue la misericordia de Dios. Nadie nos convence más que la misericordia de Dios, la que estuvo ahí y nos rescató, así como el endemoniado gadareno. Por eso el Señor le dice: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. La riqueza de su misericordia, iglesia. Él nos dio vida. Su misericordia son nuevas cada mañana, dice la Escritura. Son muchas sus misericordias. Efesios 2, versículo 1. Amén. Alguien que lo lea ahí, por favor. Efesios 2, 1. Cerquita del texto ahí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Aleluya. Hay gente que dice: no, pues yo no estoy endemoniado. Yo no estoy endemoniado como el endemoniado gadareno. Hay gente, hermano, que dice: no, es que yo no necesito, porque no ando en la droga, no soy un drogadicto, no soy un alcohólico, no ando en caminos de perdición. Y piensan, ¿verdad?, que no necesitan, cuando son los que más necesitan de Dios, cuando son los que más necesitan de la misericordia de Dios. Porque dice, amén, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida esta mañana. Aleluya. Por eso quiero hablar en tercer lugar: misericordia y gracia al alcance de todos. Hay misericordia y gracia abundantes para todos. No hay límites. Está al alcance de todos y cada uno, cada ser humano esta mañana. Cada ser humano puede ser salvo, cada persona en este mundo. La misericordia de Dios, hermano, no hace excepción de personas, no hace distinción de razas. La misericordia de Dios es para todo ser humano esta mañana. Recordemos a ese ladrón que estaba crucificado junto a Jesús. Oh, hermano, ese hombre que, amén, pasó a la historia como alguien, aleluya, que en los últimos momentos de su vida fue alcanzado por la misericordia de Cristo. Fue alcanzado por la misericordia de Dios.
experimentó esa misericordia y gracia abundante ahí en el libro de San Lucas, capítulo 3, versículos 41 al 43, para que lo lean por favor. Lucas 23, 41 al 43. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué poderosas palabras. Este hombre está a punto de morir. Él está sufriendo sus pecados. Son malhechores al igual que su otro compañero. Son ladrones, son homicidas. Ellos también fueron, amén, crucificados. Aleluya. Y aquí está este hombre, hermanos, ya a punto de morir en los últimos minutos o segundos de su vida. Amén. Él está reconociendo, él está diciéndole al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le da esa promesa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es la misericordia de Dios esa? Fíjese nada más. Un hombre que ya está a punto de morir. Toda su vida fue pecador. Toda su vida, amén, fue un pecador. Pero en los últimos minutos de su vida fue alcanzado por la misericordia de Dios. Fue abrazado, fue arropado por la misericordia de Dios. Pero vea la actitud que él tuvo. Muy diferente a la actitud del otro, ¿verdad? El otro decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. A ver, si eres el Hijo de Dios. Muy diferente. Pero este hombre está arrepentido. Este hombre está reconociendo. Este hombre le dice: nosotros estamos pagando por lo que hicimos, pero este hombre ningún mal hizo. Él es justo, nosotros somos pecadores. Y ahí llegó la misericordia del Señor para él en esta mañana. Cristo le extendió su misericordia a este malhechor. La Biblia dice, hermano, que su misericordia es mejor que la vida. Salmo 63, versículos 3 y 4. Bien que lo lean. Salmo 63, versículo 3 y 4, por favor. Sí. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alabaré, levantaré mis manos. Aleluya, la alabanza, ¿no? Así te bendeciré. La alabanza, estos dos versículos. Porque su misericordia es mejor que la vida. Dice el salmista, gloria al Señor. Hay oportunidad de dar misericordia y gracia delante de Dios esta mañana. Hay misericordia y gracia abundantes en Dios, porque Él es rico en misericordia. Él es rico en misericordia, iglesia, esta mañana. Dios abunda en misericordia y en gracia. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17, para que lo lean. Evangelio de San Juan 1, 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, dice, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, la verdad, la misericordia vinieron por medio de Jesucristo. Si Dios tenía misericordia antes de la ley, imagínense cuando Jesús vino. O sea, si Dios tenía misericordia cuando fue dada la ley, porque a pesar, he estado leyendo, en verdad ya casi termino los 5 libros de Moisés, estoy a punto de terminar Deuteronomio, o sea, toda la ley de Moisés. Y he estado leyendo todas las leyes, es impresionante, ¿verdad? Las leyes, qué leyes tan rigurosas había, que fueron dadas para el pueblo de Israel. Leyes, hermanos, donde no había, parecía que no había misericordia, pero sí había misericordia. Dios les dio leyes, ¿verdad? Pero para que ellos se alinearan. Pero aún Dios tenía misericordia, porque muchas veces ellos pecaron, se rebelaron contra Dios y Dios no los destruyó. Dios los perdonaba cada vez que ellos se rebelaban contra Dios, les daba otra oportunidad. Ahora imagínense cuando Cristo vino y murió en la cruz. Por eso dice amén, Evangelio de San Juan, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
En estos tiempos hay mucha gracia y hay mucha misericordia disponible para la humanidad. Tristemente los hombres, los seres humanos están rechazando esta misericordia, están rechazando la gracia de Dios, están jugando con la misericordia y la gracia de Dios. Eso lo vemos, ¿verdad? El día de ayer hubo desfiles a nivel mundial del orgullo LGBT. Oh, hermano, estas personas, ¿verdad?, se están burlando de la gracia y la misericordia de Dios con eso que están haciendo. Ellos dicen que están bien, ellos dicen que Dios los ama, ellos dicen Dios es amor y Dios nos acepta tal y como somos, pero ellos están burlando de la gracia y la misericordia de Dios, porque ahorita es cuando más gracia y más misericordia hay. Porque esto no lo hubieran hecho si estuvieran en los tiempos de la ley de Moisés, ya hubieran muerto a pedradas todos. Amén. No lo hubieran hecho. Ahorita sí lo hacen, porque hay libertad. Pero no solamente hay libertad, ¿verdad?, de expresión, como se dice, pero también hay mucha gracia y mucha misericordia de Dios. Aleluya. Pero un día se va a acabar esa gracia y esa misericordia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios es paciente. Su misericordia y su gracia, que en la actualidad está al alcance de todos, un día se va a terminar. Ya no habrá oportunidad, ya no habrá misericordia, ya no habrá gracia. Será tarde, será demasiado tarde. Y no habrá perdón y salvación. Aleluya. Por eso esta mañana apropiémonos de la misericordia y la gracia de Dios y asegurémonos en ella y declarémosla para otros, gloria a Dios, sin, ¿verdad?, sin quitar que Dios o que su misericordia y su gracia un día se van a terminar. Estamos en la era de la gracia de Dios. Estamos en la era de la misericordia de Dios. Y esta misericordia y gracia de Dios se han extendido por 2022 años. Estamos en el 2022, después del nacimiento de Cristo. Y han sido los años que Dios ha estado extendiendo su gracia y su misericordia para la humanidad, ¿verdad? Que sus pecados están creciendo más y más. La maldad está creciendo más y más. Pero Dios es rico en misericordia y en gracia también esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta mañana, aleluya, asegurémonos de eso. Su riqueza, las riquezas de su misericordia. Que Dios nos ayude esta mañana. Si usted lo cree en esta mañana, den un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta mañana es todo lo que yo traía, ¿verdad?, de este segundo estudio de esta serie de la riqueza de la vida cristiana, la riqueza de su misericordia. Vamos a abrir a preguntas. Si alguien de ustedes tiene una pregunta, alguna duda, puede hacerla esta mañana. Amén. Para aclarar, ¿verdad?, que cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga. Amén. A ver. Gloria a Dios. ¿Todo bien? ¿Todo bien, verdad? Bueno, pues, aleluya. Usted que escucha también ahí en internet, en el canal, pues, aleluya. Recuerde que la misericordia y la gracia de Dios están disponibles ahorita, abundantemente. Pero un día, pues, se va a terminar. La misericordia y la gracia de Dios van a tener un fin, un límite. Gloria a Dios. Para la humanidad, no para el mundo. Sabemos lo que va a pasar después de que suceda el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces vendrán los juicios de Dios. Pero ahorita estamos, ¿verdad?, disfrutando de esa riqueza de su misericordia. Estamos disfrutando de esas riquezas. Aleluya. Vamos a valorar la misericordia y la gracia de Dios esta mañana y que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos en esta mañana poniendo de pie. Vamos a orar, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, que Dios nos lleve en victoria a nuestros hogares. Y por la tarde, ¿verdad?, volvemos al servicio de milagros a las 7 por la tarde, gloria al Señor. Vamos a despedirnos en oración de este lugar y que el Señor afirme este mensaje, este estudio en nuestros corazones. Vamos a orar juntos, iglesia. Padre celestial, te damos gracias
por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a valorar tu misericordia, a valorar tu gracia, Señor. Gracias, Dios, bendecimos tu nombre, te alabamos. Y a mis hermanos en victoria a sus hogares. Gracias por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Quedamos despedidos. Nos vemos por la tarde.